Ya lo hemos comentado en otras emisiones. Hoy quiero hacer una especie de resumen para los hermanos que lo oigan la primera vez, para el resto de hermanos que ya lo vienen escuchando, que tenemos toda esta teoría, sin estudio. A veces hay conceptos que se repitan, especialmente porque, como es la primera vez quizás que se oyen estas cosas. La radio que es bueno reafirmarla, es decir, estar seguro de lo que estamos escuchando. Y eso tiene que ver básicamente con un solemne. Es un regalo que Dios nos da a todos los que amamos la palabra de Dios, en particular el libro de Apocalipsis. Hay dos juramentos, uno el 12 y otro porque están en sus contenidos, en los propósitos que Dios se propuso, se puso para uno y para otro. En el caso de Apocalipsis, que me importa ahora, el juramento solemne del versículo 10, del versículo 5, perdón, en adelante, menciona que el ángel que está sentado, que está sobre la tierra, un pie sobre la tierra, otro sobre el agua, pronuncia palabras muchas, que dice juró por los siglos de los siglos, que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Entonces pronuncia dos sentencias que consideramos importantes. Una tiene que ver con tiempo, la otra tiene que ver con enigma. Cuando dice, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se va a aclarar, o sea, se va a consumar, a terminar, va a quedar aclarado para todos los hijos de Dios, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en qué consiste este segundo juramento, a relacionarlo con el primero de Daniel capítulo 12, también versículo 7 en adelante, el ángel solemne, invocando el nombre de Dios, juró por el que vive por los siglos de los siglos, y entonces ahí otra vez los dos contenidos del juramento, tiempo y enigma. Del tiempo dice que está abierto, cuando dice será por tiempos y la mitad de un tiempo, pero el enigma va a estar cerrado, el símbolo. En el versículo 9 dice, ante el petitorio de Daniel que quería saber más, y le dice, anda Daniel, cierra estas palabras hasta el tiempo del fin. Versículo 4 también dice lo mismo. En otras palabras, en el capítulo 12, el juramento va a marcar que el tiempo está abierto y el enigma está cerrado. Y en Apocalipsis 10 se produce el mismo juramento, pero se hace un switch, un cambio. Se cierra el tiempo y se abre el enigma. Al decirse se cierra el tiempo, allí viene otro tema que es qué tipo de tiempo, si es tiempo histórico, cronológico o el tiempo de la gracia. Y la cita aclaratoria de la cuenta es muy interesante, que aparece en el comentario bíblico adventista en el tomo 7, capítulo 10. Claramente menciona que el tiempo pronunciado aquí tiene que ver con tiempo físico o histórico o tiempo de gracia, sino con tiempo de cálculo profético desde el cumplimiento de las fechas de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Como prueba de ello, de que no es más tiempo cronológico, está el mismo capítulo, pues que dice allí que se le da el contexto de la ingesta del libreto dulce y amargo, y en consecuencia se abre tiempo, porque el texto dice que después del juramento que se le dio la orden a Juan que tomara el librito, lo comiera, y así fue dulce a la boca y amargo al vientre. Y a continuación la orden profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, allí hay tiempo histórico o tiempo cronológico. Notemos que, a pesar de que el juramento decía que el tiempo no sería más, no obstante el texto está diciendo que va a haber tiempo cronológico. Por lo tanto, es otro tipo de tiempo. Y esto aclaramos porque hay Biblias, como la Biblia de Jerusalén, Biblias reputadas, buenas, pero en esta parte, cuando traducen, no le están atinando. Es decir, cuando ponen dilación o demora, y esa palabra no tiene que ver con demora, tiene que ver con tiempo, tal como la palabra griega chronos significa tiempo, pues ¿por qué no interpretar? Hay veces que vale la pena interpretar a qué se refiere, pero en este caso no se refiere a tiempo cronológico o histórico. Se acabó el tiempo profético.
significa esto? No debe haber más cálculos cuando hay hermanos que se entusiasman al poner nuevas fechas de cumplimientos proféticos, como que estamos autorizados, hermanos, con entusiasmo. Buena gente, nadie discute su idoneidad moral o su persona. Estamos hablando de ideas teológicas, y es no permitir que haya voces que enseñen o entusiasmen de que se pueden calcular nuevos tiempos proféticos. Está cerrado ese camino. En cambio, el otro es el que, ahí sí yo animo, y es el camino de los símbolos abiertos para nueva exploración, investigación y descubrimiento. Y en este caso es lo que está pasando con este tema del ángel de la piedra. Así que esta pequeña introducción sirva para ayudarnos a ver los propósitos de Dios, que entre los dos caminos que se presentan al estudioso de Apocalipsis, que es andar incursionando en nuevos cálculos proféticos, Dios cierra ese camino, pero en cambio abre otro, y a ese otro, allí sí, yo invitaría quizás a que pensemos en una cita de Elena White, que hace una amonestación para aquellos hermanos que se adormecen cuando tienen que estudiar la Biblia, y sin embargo se les nota que están un poquito flojos, al punto que ignoran el significado de los símbolos. La cita que voy a leer ahora se encuentra en el libro El Otro Poder, en la página 39. Amonesta a los hermanos que se adormecen en el estudio de la Biblia, en este caso de los símbolos. Cuanto más dominemos los símbolos y nos sean familiares, tanto más estaremos en condiciones de apreciar cuando aparezca nueva luz. De hecho, la cita que voy a leer ahora forma parte del capítulo 4 del libro El Otro Poder. En el original inglés es Consejos para redactores y escritores o editores. El título acá del capítulo 4 es Actitud hacia una nueva luz. Y entonces allí habrá hermanos que presentan planteos distintos, suponen que se debe interpretar de una manera o de otra. En fin, lógicamente los hermanos que estudian la Biblia pueden traer ideas, pero siempre estar dispuestos a ser observados, a ser incluso cuestionados ideológicamente, o sea, la idea, no la persona. Ellos pueden ser muy buena gente, digo también, ¿no? Entonces, la cita que voy a compartir ahora de la página 39 del Otro Poder, o Consejos para editores y redactores, que la miro acá, la podemos mirar en el celular también, dice así: son muchos los que en la iglesia dan por sentado que entienden lo que creen, pero antes que se presente la controversia, no conocen su propia debilidad. Cuando estén separados de sus correligionarios y se vean obligados a permanecer solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas acerca de lo que aceptaron como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un alejamiento del Dios viviente, un retorno a los hombres para poner la sabiduría humana en lugar de la divina. Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejías entre ellos, las cuales los zarandearán y separarán el tamo del trigo. Si algún estudioso quiere proponer que lo que el pastor Contreras, al exponer su enseñanza del ángel de la piedra, es una herejía, yo estoy dispuesto a escuchar y a ser criticado incluso. Pero el punto es que no durmamos más. Con gusto yo traeré lo que voy a exponer a continuación, pero la cita ya estaba diciendo, nuevamente página 39 del Otro Poder: Dios despertará a sus hijos. Si fracasan los otros medios, surgirán herejías entre ellos, las cuales los zarandearán y separarán el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen en su palabra a que despierten de su sueño. Ha llegado una luz preciosa apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica que demuestra los peligros que se avecinan. Esta luz debe inducirnos a estudiar diligentemente las Escrituras y a hacer un examen muy crítico de nuestras opiniones. Entonces, eso está mostrando la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Y a continuación, entonces, voy a traer el texto en sí, el estudio bíblico de el ángel de la piedra, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 18. Antes de introducirnos al capítulo
al texto en cuestión, comento lo siguiente. Los adventistas nos caracterizamos por dominar más el conocimiento del cuarto ángel, que está en el capítulo 18, los primeros versículos. Recordamos cuando dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo. Entonces aquí aparece el fuerte clamor que habla de denunciar los pecados de Babilonia, absolutamente. Esto está denunciado en el conflicto de los siglos también. Baja un ángel que representa el poder y la obra del Espíritu Santo con una luz que ilumina toda la tierra y un fuerte pregón. Y parte del fuerte pregón es el anuncio de que salga la gente de Babilonia. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de este pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Pero aquí que cuando se enuncia todo este mensaje, el capítulo 18, relacionado con el cuarto ángel, aparece un nuevo ángel. Y este es el tema de mi propuesta de investigación a los hermanos que comiencen a pensar que hay más revelación y de la que no hemos hurgado o escarbado. De hecho, si buscamos en literatura nuestra adventista, de autores que tratan del tema, lo podemos hacer. Yo invito, busquemos todo lo que tenga que ver con los versículos 21 en adelante, que ya voy a leer, antes comento. Es posible que nos llevemos la sorpresa de que hay poco material. Aún en la página de ellengwhitewriting.org hay unas 16 citas, solamente una es de la hermana White, el resto de autores. Haskell es un autor que escribe muy bonito, hace un comentario, pero uno desearía un comentario más exegético, se dice, o sea, más teológico, no tanto homilético, tipo para sermón. Leo entonces Apocalipsis 18, 21 en adelante. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos o degollados, dice el original griego, en la tierra. Entonces, esta voz que se levanta contra Babilonia y hace un movimiento simbólico, tomar una piedra como de molino, la arroja sobre el río Éufrates que rodeaba Babilonia y anuncia calamidades que le vendrá. Es un símbolo presentado en el Apocalipsis, pero que despierta interrogantes, y son los que quiero proponer a los hermanos que están escuchando. ¿Es un símbolo poético, literario, descriptivo, meramente? Esa es una pregunta. La segunda, ¿será solamente un complemento del cuarto ángel, al punto que diríamos que es la misma obra del cuarto ángel, y en consecuencia una obra futura? Aún más, cuando hablamos del cuarto ángel, muchas veces pensamos que es una obra en la que Dios va a dirigir, y efectivamente creemos que el poder que aparece allí mencionado es un poder que viene de lo alto. Dice el texto que un ángel baja del cielo por una gloria que ilumina toda la tierra. Eso no lo podemos crear el hombre. Entonces, si es un poder que baja del cielo, lo que llamamos lluvia tardía, segundo Pentecostés, en fin, expresiones de nuestra jerga para explicar de qué se trata. Lógicamente, hablamos que refiere a un poder externo, que el hombre no lo puede fabricar, no está autorizado a hacerlo, de modo que no se produzca alguna imitación falsa, un falso revelamiento o algo por el estilo. Tanto que comento, en el foro de pastores donde me muevo, allí hay comentarios sobre las denuncias que los medios de comunicación hacen contra los casos de pedofilia que son descubiertos. Y entonces, entre esos comentarios, hay uno que dice: ¿no será el tiempo que ya ha llegado de que prediquemos la denuncia contra Babilonia,
tal como aparece en Apocalipsis 18, los primeros versículos, y la hermana White comenta detalles más en el conflicto de los siglos acerca de esa obra en que se denuncian los pecados secretos de Babilonia, ¿no? Acordémonos de esa cita de Elena White. Entonces otro pastor a ese planteo dice, hermano, recordemos que eso se da en el contexto de la ley dominical, la cual no se ha dado todavía, es un contexto futuro. Entonces el planteo que se oye allí es como que se está esperando o especulando de actuar con el mensaje del cuarto ángel para un futuro cuando esté la ley dominical ya instaurada y venga el poder prometido por Dios. Es correcto, yo no diría que no. O sea, planteo esos asuntos como que hoy no podemos operar con la denuncia contra Babilonia, sino que lo están haciendo los medios de comunicación. O mejor, lo estaban haciendo, porque eso es otro asunto del enemigo, que con esta quema de la Catedral de Notre Dame de Francia, las denuncias que se hacían hasta ese momento eran tremendas, calamitosas. La gente pues quedaba sumamente sorprendida y disgustada con tanta información contra los pecados de la Iglesia Popular. Pero aquí que ocurrió este otro fenómeno de la quema y pareciera como que se comienza a ser en víctima, y allí algo que se dio un vuelco popular de apoyar y ayudar a la reconstrucción, y en qué quedan las denuncias y el uso del dinero para reconstruir un edificio en lugar de ayudar ese dinero a necesidades, incluso de las víctimas de los casos de pedofilia también. En fin, una reflexión allí, pero el tema del cuarto ángel abarca todo ello, la denuncia, pero el otro ángel del capítulo 18 ya es de naturaleza diferente, y es ahí donde queremos llegar. Y es que creemos, por varias razones, que este ángel no es igual al cuarto. No quisiera hablar de un quinto ángel, eso ya lo he comentado antes, para no crear la expectativa de que Contreras está trayendo ahora la novedad de un quinto ángel. No, lejos está de hablar de esa manera, o crear situaciones, pero sí provocar al estudio bíblico, eso sí, quiero provocarlo. La hermana White, ya hemos leído la cita del otro poder, página 39. Tenemos que despertar al estudio bíblico. Entonces, hablemos mejor de un ángel colaborador, un ángel misterioso, capítulo 18-21, el que tiene una piedra como de molino que arroja sobre el río Éufrates, que va a trabajar, va a actuar con tremendo anuncio de calamidades. Entonces, un ángel colaborador, misterioso a la vez porque no sabemos de qué se trata, y que entonces invita al estudio. Características entonces a tomar en cuenta de este ángel. En los 67 usos que tenemos de la palabra ángel en Apocalipsis, en esos 67 usos quiero comentar lo siguiente. Los hemos clasificado como en 8 características. Voy a mencionar las características de estos 8 o 9 grupos. Están aquellos ángeles que son habitantes del cielo. Recordemos de los 67 usos de la palabra ángel en Apocalipsis. Y entonces están los versículos probatorios, lógicamente, aquellos que habitan en el cielo. Están aquellos otros que son servidores directos como secretarios del Señor. Entonces, hay uno que acompaña a Juan. Ese es un ángel también. Están aquellos que son ministros en los atrios celestiales. Es obvio, aquellos que hablan detrás del altar de la oración, o aquel que toma el incensario, capítulo 8 de Apocalipsis. Hay también aquellos que personifican acciones directas de la deidad mediante la expresión ángel que desciende del cielo. Solamente hay 3 usos, y los 3 se refieren a Dios. Es el caso de Apocalipsis 10, aquel ángel que baja del cielo y pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar. Y cada vez que aparece esta expresión que baja del cielo, va a representar a la deidad. De hecho, Elena White comenta que este ángel representa a Cristo, el del capítulo 10. Tenemos el otro del capítulo 18, que baja del cielo con una gloria que ilumina la tierra, representando la obra del Espíritu Santo con poder. Esto es la lluvia tardía, que llamamos así, con una extensión humana, que es la predicación, la del fuerte pregón que hacen los seres humanos, son los hijos de Dios que predican estas cosas. Y luego entonces un tercer uso, en Apocalipsis 21, cuando el ángel que baja del cielo, con una cadena en la mano, ata a Satanás, que representa la venida de Cristo. Ya dice en el capítulo anterior,
el Verbo de Dios que baja en su caballo blanco con millones de ángeles que le acompañan, toma preso a los dos miembros de la Trinidad satánica, miembros humanos, la bestia marítima y el profeta, el falso profeta, y luego toma preso al tercer miembro, que es Satanás, y a este lo arroja en el abismo. Entonces, ese tipo de ángeles, que serían 3 casos, muestra entonces, revela a la deidad. Pero también tenemos aquellos ángeles que representan a mensajeros y predicadores humanos propiamente. Es el caso de los 7 ángeles mencionados en las 7 cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Y quiénes son esos ángeles? Bien, es el director de esa iglesia, es el pastor de esa iglesia y representa a los predicadores de esa iglesia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu paciencia, etcétera. Entonces, esa palabra ángel tiene sí contraparte humana. ¿Cuánto más en el capítulo 14, al hablar del primero, segundo y tercer ángeles, representan a predicadores humanos? Pero entonces cuando llegamos al capítulo 18, versículo 21, habla de un ángel que pronuncia calamidades contra Babilonia, arroja una piedra como de molino sobre el río Éufrates. La pregunta es, ¿representa predicadores humanos o son meramente ministros de los atrios celestiales o ministros sin contraparte humana para la crisis venidera, como es el caso de los ángeles que tocan las trompetas o de los que derraman las plagas? Ese ángel no tiene la contraparte directa. Es decir, es como que abre la puerta y lo que viene a continuación, eso sí tiene su contraparte humana. Por ejemplo, el caso de las trompetas. El primer ángel toca la trompeta y cae allí como un pedrisco, cae, allí dice que sangre y fuego, un granizo, y entonces eso sí, le buscamos la aplicación, o cae una montaña, o surgen las langostas. Estoy hablando de los 7 ángeles que tocan trompetas, o de las plagas, que tocan derraman las plagas y se producen entonces situaciones humanas terribles, y esas situaciones humanas, el oscurecimiento del sol, también, o el recalentamiento del sol, también el enrojecimiento y envenenamiento de las aguas como sangre, eso sí tiene su contraparte humana. Pero el ángel en sí es el que derrama la plaga, pero él no tiene un equivalente humano. Entonces, la pregunta es, el ángel de la piedra, ¿a cuál de estos grupos se equipara? Y quedan todavía 2 más, los centinelas de la santa ciudad, esto aparece en el capítulo 21-12, y también, finalmente, los seres malignos, también son mencionados como ángeles aquí en Apocalipsis. Bien, para ello, quiero comentar con respecto al ángel que nos interesa, que es el ángel de la piedra, las características que hacen que este ángel sea distinto de los demás. Primeramente, vamos a hablar de la precedencia que hay entre los 2 ángeles de Apocalipsis 18, entre el cuarto ángel y el ángel siguiente. En primer lugar, recordemos que el cuarto ángel representa una acción directa de Dios. Ya dijimos que el que baja del cielo, que aparece en el capítulo 10 y en el capítulo 20, y ahora estamos con el 18, representa acciones directas de la deidad. En cambio, el ángel de la piedra no, es un ángel como muchos otros que van a representar acciones. La pregunta es si son acciones directas con contraparte humana o simplemente sin contraparte, que hay ejemplos, dijimos los ángeles que tocan las trompetas, o tal vez una expresión literaria. En fin, cada cual a la hora de razonarlo, la pregunta es, ¿este ángel de la piedra tiene correspondencia humana? Leo acá una cita de Elena White, el manuscrito 59, página 1900. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo, cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, y sigue luego la cita. Reitero, manuscrito 59, página 1900. Aún incluso de Apocalipsis 20, versículos 1-2, al compararlo con el capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante, es el Cristo que desciende en la segunda venida, quien prende a los 3 miembros de la Trinidad satánica, el último de los cuales lo hace con una cadena que lo ata por 1000 años. Esto es Apocalipsis capítulo 20. El ángel de Apocalipsis 18.1, al cual llamamos cuarto ángel, esto aparece en la carta 86 de junio 18 del año 1900.
en muy pocas expresiones, Elena White le va a llamar cuarto ángel. También es fruto de nuestra jerga adventista, llamarle cuarto ángel. Bien, prefigura la lluvia tardía del Espíritu Santo que da potencia al fuerte pregón. Versículos 2, 3, allí aparece el fuerte pregón denunciando los pecados de Babilonia y la invitación a salir de Babilonia. Versículos 4 y 5. El ángel que baja del cielo simboliza a la deidad, recordemos, y en este caso con una extensión humana que se hará verificable cuando el tiempo del cumplimiento, que este ángel está acompañado por predicadores humanos, que llamamos entonces el fuerte pregón. Pero en cambio, el ángel de la piedra representaría a predicadores humanos, y aquí viene el asunto, con capacidad de adelantar el cumplimiento. Y aquí quisiera un poquito detenerme en lo que algunos hermanos pueden pensar el inicio de algún fanatismo. Quiero ser claro, Rafael y hermanos que estamos escuchando. Nadie quiere fanatismo. Estamos muy en guardia, en alerta para con aquellos hermanos que enseñan cosas y suponen que están en sus posturas correctas. Al decir que el ángel misterioso, colaborador, vamos a llamarlo así con ese nombre, para no llamarle quinto ángel, el ángel de la piedra, tiene capacidad de que el hombre lo cumpla. O sea, hay capacidad de ejecutar el cumplimiento de ese ángel. Depende del hombre. La pregunta es, ¿quién dijo eso? ¿No es que Dios va a hacer que se cumpla? A ver, lo digo de otra manera. Cuando estaba en movimiento el primer ángel, el segundo ángel, el tercer ángel de Apocalipsis 14, efectivamente, los hermanos predicaban y luego descubrían que lo estaban cumpliendo. La hermana Juan menciona, cuando escribe acerca del primer y segundo ángel, que lo estaba llevando adelante William Miller. Que yo entienda, él no aparece predicándose como que era el cumplimiento del primer ángel. En el caso del segundo ángel aparece Carlos Fitch, que él escribe para el verano de 1843 un sermón, lo predica, donde él menciona claramente que había caído Babilonia por el rechazo que estaban dando al mensaje millerista en ese tiempo. Reitero, verano de 1843. Y un año después, con Samuel Snow, cuando se levanta el movimiento del séptimo mes, se llama así, para fines de julio, principios de agosto, allí se denuncia, ha caído Babilonia. Claramente se menciona, predican estos hermanos tales cosas, pero no se llaman a sí mismos, somos el cumplimiento del segundo ángel. ¿Sí? Con el tiempo se observa que los mensajes que ellos predicaban era el cumplimiento del símbolo, es decir, cumplían el símbolo del segundo ángel. Reitero, de forma privada, por escritura, por el sermón que dio Carlos Fitch, verano de 1843, y al año siguiente, para fines de julio, principios de agosto del 1844, Samuel Snow y su gente estaban cumpliendo el símbolo. Y cuando llega entonces el mensaje del tercer ángel, que ya corresponde al movimiento adventista propiamente, y allí los hermanos que están investigando las doctrinas, recordemos 1848, en notas biográficas de Elena White ahí se mencionan las 6 reuniones anuales que tuvieron ellos, descubriendo doctrinas y tratando de ordenarlas en medio de un conjunto de predicadores que venían de distintas partes, con distintas ideologías, pero unidos todos bajo la doctrina de William Miller de 1844, habían pasado por el chasco y ahora entendían un nuevo mensaje de Edson, y era la luz acerca del santuario. Eso fue lo que los aglutinó a todos. Entonces ahí comenzaban a descubrir el mensaje del tercer ángel. La hermana Joyce estaba escribiendo al respecto. Entonces es bonito que el hermano descubra dónde está parado. Aún con William Miller, cuando él tuvo el chasco, jamás imaginó que él era el cumplimiento, él y su gente, de Apocalipsis 10, de la ingesta del librito dulce amargo, y luego el mensaje que dice, profetiza otra vez, capítulo 10, último versículo. Es decir, luego de cumplir el símbolo, los hermanos descubren, estamos en el camino correcto. En el caso del ángel de la piedra hay una diferencia. Este servidor que está hablando está diciendo que hay un símbolo que merece ser estudiado, merece ser descubierto y aún más, merece ser
cumplido, aplicado. Entonces alguien puede levantar la objeción, que es lo que estoy esperando de hermanos. Sé que hay hermanos que querrían comunicarse por teléfono. Ya seguramente vamos a analizar todas las dificultades que haya para que podamos conversar. Este servidor está dispuesto a conversar, a discutir amablemente, lógicamente, a escuchar objeciones, observaciones. Y es con respecto a esto: ¿estamos en condiciones de hacer cumplir ese símbolo? ¿Será que Dios nos está pidiendo que hagamos algo al respecto? De hecho, hay una cita de Elena White que yo invito a que la leamos en Evangelismo, página 148. Allí se menciona de una gran luz que vendría, y luego dice Elena White, vamos a esperar que se cumpla todo lo que yo he dicho, o haremos nuestra parte de cumplir las cosas que haya que cumplir. O sea, se nos está animando a poner en práctica. De hecho, Apocalipsis 1:3 ya nos está diciendo: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, y bienaventurados los que guardan. Y guardar es obedecer y cumplir. Y si dice guardar, cuando habla de el mensaje de la Odisea, cumplir el mensaje, hacerlo cumplir. Y si se dan los remedios a la Odisea, se está pidiendo a los hermanos, al pastor y a toda la iglesia: cumpla lo que dice, practiquen los remedios, aplíquenlos a su vida, arrepiéntanse, en fin, todo lo que trae los remedios del mensaje a la Odisea. Nadie va a objetar diciendo, no podemos hacer cumplir. Bueno, eso con respecto a los remedios. Con respecto al mensaje del tercer ángel, hermanos, hagamos cumplir el símbolo, prediquemos el símbolo. Pero con respecto al cuarto ángel, comienzo de Apocalipsis 18, no lo podemos hacer cumplir porque es un poder externo. Es decir, va a llegar en su momento en que Dios sí va a hacer bajar la luz del cielo, su segundo Pentecostés, su lluvia tardía, y los hermanos ya santificados, sellados, en fin, todas las gracias que Dios quiere en su remanente, los 144.000, que tengan que predicar todas estas cosas, lo van a hacer aunque no quieran. Es decir, habrá poder de lo alto. Pero en el caso del ángel que le sigue, el ángel colaborador, allí hay asuntos para discutir. Vamos a esperar que Dios lo haga cumplir. Esa es una de las preguntas. Y por lo tanto dejamos el cumplimiento para el futuro. U otro que diría, no hay por qué cumplirlo, es una mera descripción literaria o poética, simbólica, que adorna al cuarto ángel, que arroja mayor luz de lo que va a pasar con el cuarto ángel. ¿Será así? Justamente en el estudio que estoy trayendo, traigo evidencias para decir que es un símbolo que está esperando ser estudiado y cumplido. Que los hermanos que lo vayan descubriendo, digan, no, esto estaba puesto en la Biblia, ya con tiempo, pero con casi 2000 años de anticipación. Dios ya lo sabía, lo había puesto para que el remanente en los últimos días lo estudien a fondo, lo desgranen, y entonces, ahora sí, hacerlo cumplir. ¿Y cómo hacerlo cumplir? Ya veríamos. Yo ya sugeriré, digamos, a la misma composición del texto, al ver los antecedentes. Este símbolo trae 3 antecedentes, 3 individuos anteriores al ángel de la piedra lo cumplieron, lo que yo llamo 3 antecedentes. ¿Cuáles las razones para que haya diferencia entre el ángel de la piedra y el cuarto ángel? Recordemos que estamos hablando de Apocalipsis 18, para los hermanos todos que están siguiendo el hilo de la conversación. Estamos hablando de Apocalipsis 18. Al hablar del ángel de la piedra, del versículo 21 hasta el final, estamos hablando de un símbolo que tiene que ver con los días finales. Es decir, con nuestros días. Y si está puesto allí que ataca a Babilonia, miremos, no ataca al remanente, no ataca a la Odisea tampoco. Ya tiene la Odisea su propio mensaje en Apocalipsis 3. Aquí es Babilonia. Tanto que yo quiero contarles a los amigos que estoy en contacto por medio del Facebook con muchos amigos de Asia. En mi Facebook están llegando así contactos que piden ser contactos. A mí me asombra, no soy nada ni nadie como para que pidan ser contactos. Y entre la gente de Asia tengo a alguien que no es adventista y me pregunta de mi ministerio. Y esta persona es un joven pakistaní que lleva un ministerio humanitario, atiende mucha gente pobre allí, gente, huérfanos, viudas, geriátricos, jóvenes por medio del deporte, se dedica a eso. Entonces cuando yo le dije, me pregunta de mi ministerio, le dije, yo soy predicador. Oh, qué bien, porque él no es predicador.
qué bien, ¿y en qué consiste? Entonces conté de mi mensaje de Apocalipsis, que me apasiona, y en particular capítulo 18 y más allá del ángel de la piedra. Y cuando le comenté esto, él se entusiasmó y dije que ando detrás de un proyecto, que en este momento quiero comentar a los hermanos, o quizás ya me adelanto ahora, de una camiseta que estoy diseñando para que la luzcan los hermanos, que entiendan que este mensaje tiene que salir. Y en su momento ya lo haré saber, estoy con los medios para hacerlo saber. Y este hermano pakistaní, no adventista, se entusiasmó tanto que dice, por favor, deme que yo aquí lo voy a hacer distribuir, quiero hacer que la gente conozca de Babilonia. Yo supongo que este joven no adventista, sé que no es adventista, podrá ser evangélico, católico, quiere dedicarse a actuar contra Babilonia porque entiende que es el enemigo de Dios. Y eso es lo que yo quisiera que todos, adventistas primeramente, que es mi pueblo, pero los no adventistas, evangélicos, de distintas denominaciones, aún católicos también, sepamos todos que hay un enemigo común que se llama Babilonia. Identificarlo, ver las características, lo que ha hecho en el pasado, lo que va a hacer en el futuro, es nuestro desafío, que es la parte que nos toca a nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer contra ellos? Y ahí es donde aparece el ángel de la piedra. En el caso de este joven, me anticipo, que si él tiene que estudiar, porque él ya me está descargando mis videos, de paso que necesito ayuda, tengo 11 videos en español de una autoridad política mundial. El primero solamente lo puse en inglés, necesito ayuda para poder ponerlos en mi español, ponerlo en inglés, y este joven pakistaní pues ya lo está poniendo allí en urdu, que es la lengua de ellos, en Pakistán, para poder enseñarlo allí. Y ni sabe que es un material adventista. Ahí cito Elena White, en fin, todo lo que tiene que ver con el papado, y entonces, y lo quiere enseñar, y aún cuando hablo de los protestantes, él supongo que será protestante también, más bien me refiero a los ecuménicos, ¿no?, que aliados con Babilonia. Pero hay mucha gente buena aún de entre los evangélicos y pentecostales, no adventistas. Entonces, ¿cómo hacer que por medio de este mensaje, de esta enseñanza del ángel de la piedra, poder nuclear, unir a cuánta gente que quiera dedicarse a un ministerio que es denunciar a Babilonia? Pero es aquí que esa denuncia va a ocurrir cuando el cuarto ángel, eso ya se ha dicho, lo prueba el texto bíblico, viene luz, viene poder de lo alto, pero aquí que este ángel colaborador, en el estudio que tengo, le precede. Y si le precede, más que poder de Dios, es decir, Dios va a dar un poder para que lo hagamos, no, es decisión humana. Es decir, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo entendemos? Y si lo entendemos, ¿qué hay que hacer con esto? Y ese es el riesgo que se corre cuando quienes ignoran el estudio bíblico, recordemos la cita leída en Otro Poder, página 39, que a Dios no le agrada el adormecimiento de la iglesia, que si es necesario se van a levantar herejías, dice así la cita que hemos leído, con tal que se despierte. Y lógicamente, yo no tengo ninguna intención, ni creo que tampoco lo mío sea herejía, no, pero sí que quiero conmover a los hermanos, decirle, hermanos, está su Apocalipsis a mano, tienen distintas versiones, además de la Reina Valera, nuestra versión popular, común, tiene otras versiones muy lindas. Vea y escuche entonces de los antecedentes, vea la diferencia incluso en los términos verbales, que todos los asuntos los quiero comentar con más detalle poquito después, pero decirle que hay suficiente material como para decir, aquí hay, en Argentina, en mi país, decimos mucha carne de caracú, es decir, en el hueso caracú, hay mucha carne, el perro come allí mucha carne, porque bueno, acá lo mismo, hay mucho alimento. Dios tenía razón cuando había dicho que prohíbe que se metan en el tiempo, no transiten por ahí, métanse en el símbolo, que Dios al final va a aclarar el misterio de Dios. Apocalipsis 10:7. Entonces, voy a comentar a continuación las tres principales diferencias que hay entre el ángel de la piedra, el ángel misterioso, colaborador, y el cuarto ángel. La primera tiene que ver con la diferencia de los tiempos verbales. La segunda tiene que ver con unidades discontinuas, unidades o estructuras literarias discontinuas. Ahora explico qué es eso. Y la tercera, antecedentes humanos que ya cumplieron el símbolo. Con respecto al primero,
los tiempos verbales son absolutamente distintos. En el caso de el cuarto ángel, los verbos que se utilizan allí, se los ven en español, lógicamente el griego es lo que nos importa también, son verbos que refieren a acciones del pasado y luego acciones inmediatas. Acciones del pasado, por ejemplo, cuando se dice cayó Babilonia, se hizo habitación de demonios, han bebido del vino de fornicación, fornicaron con ella, se enriquecieron en base al poder de los deleites de ella. En ese momento otra voz se suma también cuando dice sus pecados se amontonaron hasta el cielo, Dios se acordó de sus maldades. Eso significa entonces que eso refleja hechos del pasado y en consecuencia inmediatamente la orden. Prediquen. Por lo tanto, el cuarto ángel representa un movimiento inmediatamente anterior al final de las cosas. Al decir, los pecados de Babilonia los enumera todos en pasado, en tiempo pasado, inmediatamente se da la orden de actuar. Notemos órdenes tales como: salid de ella, pueblo mío, no participéis de los pecados de ella, no recibáis de sus plagas, dadle como ella os ha dado, pagadle el doble, dadle tormento y llanto. Puras órdenes inmediatas, presentes diríamos, de Dios en ese contexto. Y es que en el cuarto ángel, cuando sea el cumplimiento, poco antes del cierre de la gracia, Dios le dice a su pueblo que digan, la denuncie todas las cosas pasadas, pecaminosas que ha cometido, y la orden salgan ahora inmediatamente. Pero el otro ángel, el ángel de la piedra, el énfasis está dirigido en otra dirección, hacia acciones del futuro, y en consecuencia son anteriores al cuarto ángel. Notemos, por ejemplo, Babilonia será derribada, nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ruido de molino no se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Voz de esposo y de esposa no se oirá más en ti. Es decir, este ángel no predica durante la convulsión de Babilonia, sino que se anticipa a ella. En verdad, el tiempo indicado en el mensaje de ambos ángeles prueba que ellos actúan en distintos momentos. Es decir, que estamos frente a dos ángeles diferentes. El cuarto, durante la conmoción de una Babilonia desenmascarada, impotente para impedir que muchos súbditos suyos sean rescatados. En cambio, el ángel de la piedra actúa en un tiempo previo, pacífico, en el que se profetizan calamidades por venir, futuras. Notemos que incluso quisiera traer a colación el uso de ejemplos en griego para que se note la diferencia entre, sobre todo por el uso de los tiempos verbales en griego del ángel de la piedra, que es subjuntivo auristo griego. O sea, es técnico, está bien, nadie necesita recordarlo ni saber, pero se nota tremendamente la diferencia. Eso es lo que importa. Notemos, por ejemplo, en el caso del capítulo 18 de Apocalipsis, y especialmente en el estudio del ángel de la piedra, ese tiempo verbal, vamos a llamarlo así con las iniciales, S-A-G, SAG, que es un tiempo que en español suena a futuro, pero reitero, es subjuntivo auristo griego. Vamos a llamarle SAG, para recordarle el nombre nada más. Le da el mensaje del ángel de la piedra rasgos especiales de eventualidad, o sea, de hechos que no están consumados, que anteceden a la ejecución del castigo. Mientras que hay otro tiempo verbal que se utiliza en el Apocalipsis 18, pero no tiene que ver con el ángel de la piedra. Más bien es algo durativo, que eso se va a aplicar cuando se habla de la quema de Babilonia, en el capítulo 18 al comienzo, del fuego, que mucha gente comienza a ver el fuego, algo durativo, algo que ya ocurrió y tiene que continuar. En cambio, el SAG, que es el tiempo verbal que se utiliza para el ángel de la piedra, expresa algo eventual y contingente, es decir, algo que no empezó y puede comenzar. Entonces, si dice que va a tener calamidades, están en un futuro que no comenzó, pero durante un tiempo pacífico. Y así ocurre con los tres antecedentes que hice mención, de tres antecedentes humanos,
los voy anticipando. Seraías, que es hermano de Baruch, que hace una acción que es la que va a ser el modelo para el ángel de la piedra. Eso aparece en el capítulo 51 de Jeremías, versículo 59 en adelante. Ahí ya vamos a estudiar ese tema de Seraías, pero ahí Seraías recibe la orden de que anuncie calamidades a Babilonia, yendo de camino a Babilonia con su jefe, el rey Sedequías. Ahí dice en la fecha del año cuarto de su reinado, año 594, 593 antes de Cristo. Y llegando a Babilonia, Seraías, que era el camarero del rey, debía había recibido ya el libro de Jeremías, libro de maldiciones contra Babilonia, y entonces abrirlo y leerlo frente a las márgenes del río Éufrates, pronunciar todas las maldiciones que Dios ordenaba a Jeremías escribir y que Jeremías le entregaba en forma de libro a Seraías. Y terminada la lectura, debía atarle una piedra, dice el texto, al libro y arrojarlo sobre el río Éufrates, y decir, así se hundirá Babilonia. Eso lo cuenta Jeremías 51, del versículo 59 hasta el final. Ese es el primer antecedente. El segundo tiene que ver con Jeremías 25, donde anuncia las calamidades contra Jerusalén en este caso, mientras que Seraías lo hace contra Babilonia. Ahora el profeta Jeremías, en el capítulo 25, menciona el año, justamente a los pocos meses del asolamiento de Nabucodonosor, cuando lleva preso a Daniel, el primer asolamiento, el primer sitio, año 605 a.C. Así al poquito tiempo, Jeremías anuncia ya las calamidades contra Jerusalén y dice las palabras del ángel de la piedra: luz de lámpara, ruido de molino, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo antecedente, y como de costumbre, fue antes de la destrucción. Así Seraías lo produjo antes de la caída de Babilonia, 55 años antes. Con Jeremías lo produjo 19 años antes de la caída de Jerusalén en el 586. Si sumamos del 605 al 586, la caída de Babilonia, 19 años antes. Notamos que estos antecedentes predican antes de la destrucción. Y luego entonces tenemos el tercero, que es un extraño personaje que vivió durante el tiempo de los apóstoles. Y la hermana White lo menciona en la página 33 del Conflicto de los Siglos, recogiendo lo que Josefo, que fue testigo presencial, es el que cuenta en su libro Guerra de los Judíos, el tomo 6, y cuenta esta historia tristísima, tremenda, de este personaje que durante 7 años y 5 meses, agrega Josefo, anduvo predicando, anticipándose a la destrucción de Jerusalén. La otra Jerusalén, la segunda, debemos llamarla así. La primera fue destruida por Nabucodonosor, ahora esta va a ser destruida por el general Tito y todo su ejército romano. Y fue durante el tiempo de los apóstoles. Comienza en el año 62, el mismo año en que muere el jefe de la iglesia, Jacobo, el hermanastro mayor de Jesús. Él fue sacrificado en el primer semestre de ese año, 62, y en el segundo semestre, para la fiesta de los tabernáculos, comienza este nuevo señor a predicar un mensaje de calamidades contra Jerusalén, y parte del mensaje es voz de esposo, voz de esposa, así como dice el ángel de la piedra, no se oirá más en ti. Y entonces este señor menciona, ay de los esposos, de las esposas, ay de ti Jerusalén, etcétera, etcétera. Da un mensaje de calamidades, al punto que historiadores le llaman pues profeta de calamidades. De hecho, quienes se anticiparon a las calamidades son llamados tales, profetas de calamidades. Lo fue Jonás, cuando durante 40 días anduvo como profeta de calamidades predicando en Nínive, acerca de la caída de Nínive en 40 días. Solo que Dios dio vuelta atrás en la decisión al ver el arrepentimiento de la gente, una cosa muy preciosa. Bien, en el caso del ángel de la piedra, a la hora de estudiar, que ya miraremos con detalle, esto solamente me anticipo nada más, es decir, que si no será el tiempo de que se levanten, y aquí entonces lo pongo en punto suspensivo para que pensemos lo que vamos a escuchar. No será el tiempo de que se levanten los profetas de calamidades contra Babilonia, como en la antigüedad, así como aquellos grandes profetas. Pensemos en Amós, el mismo Jeremías, los profetas menores en general, Jonás, dijimos, que eran los hombres de Dios, Eliseo, Elías por excelencia, contra Acab, y que incluso cuando se profetiza cómo serían destruidos, acordémonos cuando se le da la orden a Jehú de que destruya todo lo que quedaba de
de Acab, ¿no? Y Jezabel y su descendencia. Y entonces eran profetas que ya anticipaban las calamidades. La pregunta es, ¿será extraño que hoy ocurra algo similar? Que se levanten hermanos en tales condiciones. Y lógicamente la reacción de muchos hermanos es, ¿no será que se está levantando fanatismo acá? Bien, quiero yo, para los hermanos que teman que haya tal cosa, el proyecto de este servidor es levantar camisetas que en el cuerpo luzcan un mensaje que mencione el mensaje del ángel de la piedra. Camisetas que luzcamos y poder marchar pacíficamente por la calle. Nadie va a hablar, nadie necesita hablar. La camiseta habla de por sí. Ese es el proyecto de este servidor. Quiero aclarar esto porque hermanos pueden estar escuchando y pensar, acá se está avecinando un fanatismo, ¿no? Yo digo esto, hermanos, había un símbolo allí en Apocalipsis 18 que merece ser estudiado. Vi algunas razones, vamos a examinarlas en otra edición más detenidamente. Cuando dije las tres principales características del ángel de la piedra que hacen que sea distintivo del cuarto ángel, dije los tiempos verbales que se utilizan son muy distintos entre el cuarto ángel y el ángel colaborador. También dije antecedentes humanos que precedieron el ángel de la piedra, mencioné tres: a Seraías, camarero del rey Sedequías, el mismo Jeremías, capítulo 25, y el extraño personaje de Jerusalén, Yeshua ben Hanania, que la hermana Juan menciona en la página 3 del conflicto de los siglos. Y menciona también una característica más, dije, las estructuras discontinuas o unidades discontinuas. Y es que a veces creemos que hay una sucesión cronológica de una unidad a otra en Apocalipsis. Es decir, si en el cuarto ángel aparece primero, es lógico pensar que lo que aparezca después va a ser posterior, cronológicamente. Si el cuarto ángel está en el capítulo 18:1 en adelante, en el versículo 21 aparece un nuevo ángel, será posterior. La pregunta es tan así, ¿por qué? Porque hay pruebas en Apocalipsis de que no es necesariamente así. Veremos, por ejemplo, en el capítulo 13 al final, cuando se enumeran a los pecadores, sellados con el 666, a continuación se enumeran los santos, los 144.000, pero que ya están en el cielo, tocando arpas y demás allí para gloria de Dios. Y no obstante, lo que viene después como unidad literaria es la predicación del mensaje de los tres ángeles. Entonces no hay una asociación cronológica al ver las unidades de Apocalipsis. También hay una secuencia lógica de temas en donde Dios quiere enfatizar. En el caso del capítulo 13 final y comienzo del 14 es poner enfrentados a estos dos grandes restos humanos. Por un lado los sellados con el 666 y por el otro los sellados con el sello de Dios en la frente de sus 144.000. Están enfrentados. Unos que terminan tristemente en la tierra, los otros que están en el cielo, pero esta gente, capítulo 14:6 en adelante, ahora son puestos en acción predicando el mensaje de los tres ángeles. Así también ocurre con respecto a las plagas. Se enumeran las plagas, en el capítulo 16 se enumeran todas las plagas, pero en el capítulo 17 se hace un alto. Y entonces ahí se va a hablar más de uno de los ángeles que tenía que derramar las plagas, pues ahí va a dar detalle de qué es esta Babilonia, y luego le caerá el castigo. En el capítulo 18, ahí ese ángel va a aplicar el castigo, su plaga, contra Babilonia. Con esto decimos que respecto de las unidades literarias discontinuas, es la expresión que utilizo para decir que el ángel de la piedra puede encajar perfectamente en que no necesariamente es posterior cronológicamente al cuarto ángel, sino que la prueba muestra que es anterior, y es lo que estamos diciendo. Y si es posterior, si alguien sostiene que es posterior, pues muéstrelo de qué forma es posterior, cuando los tiempos verbales y demás que ya consideramos y los antecedentes humanos que le precedieron muestran que fue antes de que el evento se produzca y no después. Porque el capítulo 18, versículo 8, 9 en adelante, se hablan de los tres ayes de la gente, tanto los reyes, los mercaderes y los pilotos que comerciaban con Babilonia, pronuncian ayes al ver la destrucción de Babilonia. Y entonces, ¿el ángel de la piedra acaso es posterior a eso? Para reflexionar. Así, Rafael y hermanos, quise compartir esta
esta meditación de un tema sumamente apasionante, pero provocativo. Y es que si encontramos luz aquí, significa que Dios tiene un mensaje para movilizar a su pueblo. Que no andemos más como a veces quejándonos, ¿qué le pasa a nuestra iglesia? Mira lo que está pasando aquí, pasando allá. No, es tomar el brasero, tomar el atizador. Hay mucha tizne, mucho hollín que se juntó en la brasa, que están todavía calentitas, pero hay hollín. Pues aticémoslo para que se encienda el fuego del estudio bíblico, la pasión por conocer la voluntad de Dios y luego obedecerla, cumplirla. Y este servidor anda detrás de eso. Felizmente, hermanos que me acompañan, mi hijo especialmente, que es el que me ayuda con toda la parte técnica, para que hermanos conozcan esto que creo yo Dios nos está trayendo, para que sepamos que hay luz para el pueblo adventista, y esto que nos prepara para el fuerte pregón. Y termino con esto, diciendo que así como ocurre con un partido de fútbol, en el partido de fútbol viene la final. Así considero yo que es el cuarto ángel, la gran final entre los poderes enemigos de Satanás y los poderes de Dios. Es el fuerte pregón, la lluvia tardía, la gran final. Pero como ocurre con toda final, el director técnico le dice a sus jugadores: hagan precalentamiento, muévanse las piernas a unos cuantos minutos, lo que el tiempo es necesario, muevan todo el esqueleto para que, llegado el partido, allí ya sus cuerpos estén precalentados. Bien, así miro yo el ángel de la tierra, es el precalentamiento de la gran partida, el fuerte pregón que se cierne para el pueblo de Dios y para todo el planeta. Por lo tanto, prepararnos para esto creo que es fundamental. Muy bien. Muy bien, es muy importante eso. Continuaremos trayendo estos temas a ustedes, queridos oyentes. Querido maestro, aquí estamos, ya sabe. ¿Desea mandar un saludo, despedir a los oyentes? Muchísimas gracias a todos los hermanos, gracias por su paciencia, a usted, Rafael, un abrazo grande, y les pido que busquen comunicarse con usted, Rafael, o conmigo por la radio para comentar sus impresiones. Nos interesa mucho porque queremos mantener un diálogo con toda la hermandad. Claro, ya lo oyeron, entonces mi teléfono es 323-212-2132 y estamos a la expectativa para el próximo domingo. Queridos oyentes, aquí lo esperamos, Rabí, y estaremos contentos de oírle. Muy bien, Shavua Tov, queridos oyentes. Shavua Tov, feliz semana. Hasta luego. Amén.